Noches con todos los presentes. Reciban nuestros más cordiales saludos, participantes congregados y ponentes invitados. Agradecemos su presencia en esta grata noche. Me presento, soy Cristina Quirós y hoy estaré encargada de moderar el presente evento que lleva por nombre Retos de la Sociedad y el Poder enfocado en el escenario de las elecciones generales para el año 2026 como eje principal. Este es el primer evento, una serie de espacios que las jornadas interuniversitarias en Derecho Constitucional como organización busca desarrollar en el contexto de las citadas elecciones. Es así como en estos momentos procederé a explicar la dinámica del presente conversatorio, el mismo que se encuentra dividido en dos mesas de diálogo, a través de las cuales se abordarán los temas referidos a los desafíos constitucionales de las elecciones generales 2026, que si bien parte del enfoque del derecho constitucional, esto no excluye a otras ramas del derecho o profesiones. En ese sentido, cada una de nuestras mesas estará conformada por tres ponentes. Cada ponente tendrá una intervención inicial de 10 minutos, a los cuales se les podrá adicionar 2 minutos extras en función a cómo se encuentre desarrollando la ponencia. Posterior a estas intervenciones iniciales, se abrirá un espacio de diálogo entre los panelistas de alrededor de 20 minutos, dentro de los cuales los mismos podrán comentar y realizarse preguntas entre ellos, de ver lo pertinente, y del mismo modo, mi persona también se encargará de realizar las preguntas que los participantes vayan colocando a través del chat de Zoom y que tuvieran a bien formular en base a las ponencias realizadas. Y bueno, sin más preámbulos, damos por inaugurado el presente evento con la apertura de la primera mesa de diálogo denominada Desafíos Constitucionales de las Elecciones Generales 2026, Cultura Constitucional e Importancia del Proceso Electoral General 2026. Esta primera mesa de diálogo nos invita a reflexionar sobre los retos constitucionales del proceso electoral, no solamente como un asunto normativo, sino también como una manifestación de nuestra cultura política y democrática, en que confluyen otros temas, tales como la gestión pública o el buen gobierno. Analizar nuestra cultura constitucional nos lleva a cuestionarnos sobre los índices de confianza del pueblo peruano en la labor de sus representantes y la legitimidad de las instituciones públicas. En medio de un contexto de fragmentación e inestabilidad política, el proceso electoral se va a transformar en una nueva oportunidad y un espacio esencial para la reconstrucción del poder ciudadano que respete este Estado constitucional de derecho que tanto anhelamos preservar. Bajo esta perspectiva, damos paso a nuestros expositores, a que ellos puedan asentar el debate y presentamos a los integrantes de esta primera mesa de diálogo. En primer lugar, saludamos a la abogada Alejandra Aquije Cornejo, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con mención en Derechos Fundamentales y Constitucionalismo en América Latina, especialista en Justicia Constitucional y Tutela de Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Asimismo, es codirectora de la Asociación Perspectiva Constitucional. En segundo lugar, saludamos a la abogada Rubí Prado Chávez, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro egresada del taller de Derecho Constitucional de la referida Casa de Estudios, cuenta con experiencia laboral en el Tribunal Constitucional del Perú y la Corte Suprema de la República. Actualmente ejerce como asistente legal en la Comisión de Justicia de Género de la Corte Suprema del Poder Judicial. Y en tercer lugar, saludamos al bachiller Eduardo Chocano Rabina, bachiller de Derecho en la Universidad de Lima y maestrante en Gestión Pública y Buen Gobierno por la Universidad de San Martín de Porres, autor y coautor de distintos artículos en Derecho Constitucional y las Nuevas Tecnologías, y miembro del Grupo de Estudios de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Habiendo presentado a nuestros distinguidos panelistas, invitamos a la audiencia a que en el desarrollo de las ponencias puedan ir formulando sus preguntas a través del chat de Zoom, las cuales serán remitidas y respondidas por nuestros panelistas en el espacio correspondiente luego de sus intervenciones. En ese sentido, cedo primero el uso de la palabra a la abogada Alejandra Quije por el tiempo de 10 minutos. Adelante, abogada. ¿Cómo están? Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la presentación y por la invitación en este importante espacio de reflexión entre constitucionalistas. Bueno, en realidad el día de hoy voy a presentar la ponencia que también presenté en el marco de las jornadas interuniversitarias de este año en Arequipa, en la Santa María, en la Católica Santa María de Arequipa. Entonces, bueno, nuevamente con el afán de promover el debate y invitar a la reflexión en relación a este tema.
Bueno, el día de hoy, en realidad, yo quisiera centrarme en compartir algunas reflexiones en torno a la decisión del Tribunal Constitucional de validar la Ley 313/99, que desde mi postura habría mutilado el derecho fundamental al referéndum de iniciativa ciudadana directa. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, el 30 de enero del 2022 se publicó la Ley 313/99, que modificó los artículos 40 y 44 de la Ley de Participación y Control Ciudadanos, de acuerdo al cronograma que ven en pantalla. Siguiente diapositiva, por favor. Como pueden observar, en realidad, con la modificatoria del artículo 40 se añadió un supuesto adicional para la procedencia del referéndum, con lo que este también ahora procede, o, perdón, es improcedente cuando no se tramiten de acuerdo a lo establecido por el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución. Adicionalmente, la modificatoria del artículo 44 incluyó que en materia de reforma constitucional el presidente será el llamado a convocar al referéndum cuando sea solicitado por el Congreso en concordancia con el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución. Anterior diapositiva, por favor. Bueno, en respuesta a ello, siguiendo también la cronología, muchas gracias, el Poder Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la totalidad de esta norma. Y el 24 de noviembre del 2022, el Pleno del Tribunal Constitucional votó en mayoría por declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Ejecutivo, con lo cual se confirmó la validez de la norma impugnada. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Una más. Quisiera dejar en claro por qué es problemático esto. En realidad, mediante dicha decisión, el TC ha vaciado de contenido el derecho fundamental al referéndum de iniciativa ciudadana directa, ya que necesariamente el Congreso, a partir de esta sentencia, debe intervenir y conducir este proceso. De esta forma, el artículo único de esta ley padece de vicios de inconstitucionalidad directa, total, material y formal, como pueden ver. Ajá, por favor. Sí, muchas gracias. Por precisamente no haber seguido el procedimiento preestablecido en el artículo 206 de la Constitución para su promulgación y también al haber vulnerado el derecho fundamental al referéndum de iniciativa ciudadana directa. Sin embargo, en realidad, el corazón de la ponencia es precisamente, busca centrarse en la interpretación que desde mi postura debió haber seguido el Tribunal Constitucional para construir un derecho fundamental al referéndum de iniciativa ciudadana directa. En primer lugar, desde una interpretación restrictiva, literal o textual y aislada del artículo 206 de la Constitución, se podría concluir que un proceso de referéndum únicamente estará legitimado siempre que el Congreso sea el que lo convoque. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, siguiendo al profesor Marcial Rubio, hay que tener en cuenta que el método de interpretación literal, si bien es el primer acercamiento a una disposición normativa, nunca puede ser el único utilizado para dotar de significado a esta disposición, sino que siempre debe ser complementado con otros métodos de interpretación jurídica. Y esto ha sido desarrollado, por ejemplo, por el propio Tribunal Constitucional en el expediente 1941-2022. Pues precisamente cuando se trate de derechos fundamentales, las decisiones jurisdiccionales no pueden basarse exclusivamente en una interpretación literal, ya que por sí sola resulta insuficiente. En relación a esto, desde una interpretación ratio legis, sistemática, se podría leer de forma conjunta los artículos 32, inciso 1 y 206 de la Constitución para afirmar que, en efecto, el referéndum de iniciativa ciudadana directa es una alternativa complementaria al procedimiento de reforma comandado por el Congreso, esto siguiendo al profesor Francisco Eguiguren. Y no solamente esto, sino también siguiendo el principio pro homine, que exige al juez, ante distintas posibilidades de aplicación de diversas normas jurídicas, le exige que siempre elija aquella que efectivice y extienda en mayor medida la garantía de los derechos fundamentales de la persona. Adicionalmente, el título preliminar de la Ley Orgánica de Elecciones también señala el principio de conservación del voto y en pro de la participación, que nos señala que siempre hay que preferir la interpretación de la norma en materia electoral que permita la tutela más garante del derecho de participación política, siendo que deberán evitarse precisamente interpretaciones restrictivas, formalistas o limitativas del mismo, como sucede en este caso.
Entonces, nuevamente, en palabras del profesor Francisco Eguiguren, se debería haber elegido aquella interpretación que favorezca un ejercicio en autonomía y amplitud de la participación política del pueblo como titular del poder constituyente, como único titular además del poder constituyente. Ahora, de manera muy rápida voy a establecer cuáles serían las características que este derecho debería tener para ser efectivo en la práctica. En primer lugar, debería ser facultativo, ya que siguiendo al autor Hubert Wieland, si bien la ley actualmente exige una fracción del electorado nacional para su procedencia, esto en específico es el 10% del electorado a nivel nacional para que proceda la iniciativa de reforma constitucional, lo cual exigiría la participación en la práctica de más de 2,5 millones de personas para la convocatoria de un referéndum de iniciativa ciudadana directa. En realidad, ese es un estándar bastante alto establecido por la propia norma. En segundo lugar, la característica es que sea decisorio o vinculante, es decir, la decisión no podrá ser posteriormente desconocida por los órganos estatales. Así, en diversas sentencias, en realidad, específicamente en la 03 en 1996, un proceso de inconstitucionalidad, el Pleno del TC determinó que el ejercicio del referéndum debe ser para decidir de manera definitiva sobre la materia consultada. Es decir, tiene que tener un carácter decisorio y no meramente aprobatorio o ratificatorio. En tercer lugar, debe ser directo o innovativo. En palabras del Tribunal Constitucional, debe ser sin la intermediación de otras instituciones distintas a la ciudadanía, ya que el referéndum es un mecanismo de la democracia directa cuyo legítimo y único titular es el pueblo. Ahora, en este punto quisiera enfatizar algo interesante y es que existe una diferencia en la regulación dada por la Ley 26.300 para la iniciativa legislativa en el artículo 11 y para el artículo de la reforma constitucional, iniciativa de reforma constitucional, artículo 17. Pues en esos dos casos específicos se exige la adhesión de un 0,3% de la población electoral nacional para su ejercicio. Y como pueden ver, es un estándar menor al 10% exigido por al artículo 38 de la misma ley para la convocatoria de referéndum y consultas populares. En este caso, ¿por qué considerarían que existe esta diferencia entre un 0,3% y un 10%? Y es que en el caso de la iniciativa legislativa o la iniciativa de reforma constitucional, se entiende que esta tendrá que ser vista obligatoriamente por el Congreso. Y de forma contraria, en el caso del referéndum de iniciativa ciudadana directa, no tendrá que pasar por el Congreso y tampoco dependerá de su aprobación, sino que únicamente se presentará ante el órgano electoral que corresponda y por eso se exige el 10%. Ahora, finalmente, la última característica es que este derecho debe ser colectivo, es decir, se ejerce evidentemente de forma colectiva y no de manera individual. Acá hay que tener en cuenta que la colectividad debe ser entendida como un sujeto de derecho relacionado al concepto de libre determinación de los pueblos y, bueno, desarrollado a nivel internacional por el artículo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, esto implica una concretización de un sujeto político nacional con la potestad de autogobierno y autodeterminación. Disculpe, ¿cuántos minutos me quedan? Solamente para no pasarme. Ya, a ver, continúo. Bueno, de manera muy rápida, en realidad, ha existido un debate importante en relación en relación justamente a esta sentencia que es muy interesante y los invito a leerla. Si nuestro ordenamiento jurídico constitucional prioriza la representatividad o la participación ciudadana, ¿no? Y lamentablemente en esta sentencia el tribunal señala que la participación ciudadana únicamente es un complemento, pero que principalmente somos un ordenamiento representativo, ¿no? Que privilegia la representación congresal específicamente, ¿no? En relación a ello, sí quisiera señalar que, bueno, discrepo evidentemente profundamente con este argumento porque en nuestro ordenamiento jurídico se han amparado diversas instituciones de democracia directa que han sido desarrolladas tanto a nivel constitucional y legislativo. Y, por ejemplo, tenemos el propio artículo 31 de la Constitución o la Ley 26.300, la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, en los que desarrollan mecanismos de control ciudadanos
Y también, bueno, señala instituciones íntimamente vinculadas con las bases del sistema democrático, pues estas permiten la fiscalización ciudadana, la transparencia y la construcción de un poder público sometido al control social. Bueno, sin embargo, el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana va más allá en este caso y afirma que la participación política es un derecho, una responsabilidad y una condición esencial para la plenitud de la democracia. Y adicionalmente a ello, la opinión consultiva 2821 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sostiene que la democracia representativa por sí sola resulta insuficiente y que precisamente para garantizar la vigencia del principio democrático en toda América Latina, se debe exhortar a los estados a construir una democracia sustancial, participativa, inclusiva y no excluyente, que sea capaz de reflejar la diversidad jurídica y cultural de la región. Entonces, defender los mecanismos de democracia directa, como el referéndum de iniciativa ciudadana directa, no es un acto de mero romanticismo político, sino que es una exigencia constitucional e interamericana para reequilibrar un sistema que históricamente ha marginado la voz del pueblo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, en realidad quisiera cerrar con algunas interrogantes. Estas son algunas conclusiones que había preparado, pero por temas de tiempo, únicamente quisiera dejar este aporte para el debate, ¿no? Quisiera saber si es que al día de hoy se podría seguir hablando de un sistema democrático únicamente representativo en nuestro país. Además, reconociendo también estas falencias históricas que ha tenido el ordenamiento, por ejemplo, creo que vale preguntarnos cuál ha sido el rol de las mujeres y miembros de pueblos indígenas en los últimos procesos de cambio constitucional, cuántos miembros de estos grupos han estado presentes, quiénes fueron los que deliberaron, quiénes decidieron, quiénes fueron silenciados. Entonces, creo que es importante entender que la exclusión siempre ha sido estructural y la falta de pluralidad es el origen y explica en buena parte las fracturas que hoy vivimos como país desde mi postura. Y lamentablemente el Tribunal Constitucional parece contradecir o ignorar su propia argumentación en los hechos al validar mediante esta sentencia la constitucionalidad de una norma que cercena el derecho fundamental al referéndum de iniciativa ciudadana directa. Entonces, bueno, antes de culminar, quisiera señalar que necesitamos efectivamente un constitucionalismo que incorpore las demandas históricamente postergadas, pero adicionalmente a ello, creo que también como constitucionalistas tenemos que repensar la constitución orgánica en específico, ¿no? Un amigo politólogo me señalaba que el rol de los abogados constitucionalistas últimamente es decir, hey, no puedes hacer eso, mientras efectivamente se hace eso que no se puede, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que no podemos depender de la voluntad política del operador únicamente y que en todo caso es necesario repensar la parte orgánica de la Constitución y de manera muy específica las relaciones entre poderes. Creo que si un ordenamiento constitucional es tan endeble como para tambalear cada cuanto, dependiendo, por ejemplo, de la conformación del Congreso, debería repensarse, ¿no? Eso no es gobernabilidad desde mi posición. Entonces, creo que también en esta crisis la justicia tiene un rol fundamental y como señalaban en otra reunión similar a esta de mujeres constitucionalistas, creo que hay que tener en claro que donde el poder político se excede, la justicia y la ciudadanía han aparecido como un bastión o espacio para reivindicar la Constitución. Entonces, creo que el mecanismo no es cercenar estos canales que resultan sumamente útiles para la participación ciudadana directa, sino precisamente todo lo contrario, que sería promoverlos. Y muchas gracias. Agradecemos a la abogada Alejandra Quije Cornejo por su muy interesante ponencia que sin duda nos ha encaminado en el tema que estamos disertando en estos momentos. Y bueno, siendo así, yendo también con otra excelente ponente, a continuación cedo el uso de la palabra a la abogada Rubí Prado Chávez por el tiempo antes estipulado. Adelante, abogada. Muchas gracias, Cristina. Bueno, buenas noches a todos y todas. Agradezco profundamente a la organización por propiciar un espacio como este donde abogadas, abogados, jóvenes podemos expresar nuestras ideas, nuestras construcciones sobre lo que es constitución, sobre lo que es constitucionalismo, sobre todo a cara de las elecciones 2026, ¿no?
Quisiera empezar mi intervención reconociendo que nos encontramos en un panorama de bastante incertidumbre, donde la crisis y la inestabilidad políticas no parecen tener una solución o un fin en estas elecciones 2026. Como comunidad académica, especialmente nosotros que somos constitucionalistas, creo que lo que nos corresponde es pensar, como ya mencionó Alejandra en su intervención anterior, pensar en fórmulas con las cuales podemos asegurar gobernabilidad, asegurar participación política, porque solo de esa manera podemos crear instituciones sólidas que respondan a las necesidades reales de nuestra población, porque que justamente es sumamente diversa, ¿no? Con esta breve reflexión general sobre nuestro panorama político, culmino esta parte inicial y empiezo a abordar el tema que quisiera compartirles el día de hoy, que también tiene un poco el hilo de las reflexiones finales que mencionó Alejandra, ¿no? De quiénes hemos construido el contenido de la Constitución, quiénes están ocupando los espacios de decisión. Y por ello es que el día de hoy quisiera hablar sobre la paridad de género en la participación política. En primer lugar, ¿cómo estamos en participación política mujeres y hombres, no? La información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por sus siglas CEPAL, revela que a septiembre de 2025, en Latinoamérica y el Caribe, solo el 26.5% de los gabinetes ministeriales están integrados por mujeres. Esta baja representación se repite en los máximos tribunales de justicia, porque también son órganos que toman decisiones clave, como hemos visto en los casos del Tribunal Constitucional, Corte Suprema, ¿no? E incluso en nuestros cortes que también tienen potestades de control difuso, es bastante importante quiénes conforman juzgados y salas, ¿no? Y también se repite en órganos como el Congreso, ¿no? En los poderes legislativos, donde las parlamentarias representan apenas el 35.8%. Con este panorama se concluye que poco más de la tercera parte de los cargos de espacios públicos de decisión son ocupados por mujeres. Esto nos hace pensar qué está pasando, qué está ocurriendo que las mujeres no estamos logrando ocupar en paridad los espacios de toma de decisiones, ¿no? Sobre todo en estos altos espacios de toma de decisiones. En realidad, esto es consecuencia de una discriminación estructural que han sufrido las mujeres de manera histórica, ¿no? Las mujeres afrontamos barreras en el acceso a los recursos que nos permitan hacer una carrera política sólida, una formación bastante enfocada en educación quizás de las labores domésticas o de cuidado, tenemos brecha salarial, entre otras razones, ¿no? Entonces, en conclusión, este panorama sería justamente resultado de esta discriminación estructural que lamentablemente las mujeres seguimos padeciendo, pese a que ciertos sectores políticos y la población todavía crean que el texto de la Constitución o que una ley diga que hombres somos iguales se ha traducido en la realidad cuando no es así, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando cuando mencionamos el término o la frase paridad de género, ¿no? Entonces, dando un paso atrás, tendríamos que desprender del contenido qué es igualdad, ¿no? Igualdad en nuestro constitucionalismo ha sido definido por el Tribunal Constitucional como un principio de derecho. Pero ¿qué contenidos tiene, no? O en dónde, en qué dimensión estaría la paridad de género. En el caso de la paridad de género estaríamos hablando más sobre la igualdad material. Según nuestra jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la igualdad se divide en formal, una dimensión formal que sería la igualdad ante la ley, ya sea por aplicación y en la ley, es decir, en la disposición textual de la ley, pero también tiene una dimensión que es la igualdad material. Aquí estamos hablando de diversos enfoques como la igualdad de oportunidades y la participación en pie de igualdad. Es justamente este ámbito de la igualdad donde se encuentra mayormente la discriminación contra las mujeres, que pese a que el texto ya diga que todos somos iguales, en realidad ello no se cumple, ¿no? En efecto, la paridad de género exige, como deber moral y constitucional, que las mujeres podamos participar en diversos espacios con pie de igualdad, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, ¿no? Por ejemplo, en espacios laborales. Este deber no solo va a exigir la prohibición de medidas discriminatorias, sino también va
a demandar la prestación estatal para revertir situaciones peyorativas, estructurales, limitantes del ejercicio de nuestros derechos, ¿no? La paridad de género en política se definiría como una meta para concretizar el derecho a la igualdad. Y en términos generales, la paridad de género más se ha utilizado para sustentar el establecimiento de cuotas de género, es decir, mandar como regla que los partidos políticos tengan cierta presencia de mujeres en sus listas o fórmulas presidenciales. Pero en realidad, en esta intervención quisiera decir que la paridad de género va más allá, ¿no? No solo necesitamos presencia numérica de mujeres, que es un primer paso, sino también necesitamos de la consideración igualitaria de nuestros pensamientos, intervenciones, no solo en el debate congresal, en el debate judicial, sino también como participación directa de mujeres que no necesariamente son funcionarias públicas, sino también son mujeres activistas, mujeres colectivas, feministas, ¿no? Entonces, de todos estos deberes, podríamos desprender tres normas fundamentales que surgen de la igualdad de la exigencia de paridad de género, ¿no? La primera, como mencioné, es la presencia paritaria entre varones y mujeres en espacio de decisión, solo en términos numéricos. Lo segundo sería la consideración igualitaria de los intereses, problemas y propuestas de las mujeres en el debate público. Y como tercer punto sería la participación de mujeres en los mecanismos de democracia representativa y directa, especialmente en asuntos que las afecten particularmente, ¿no? Este último, como mencioné, tiene mayor relación a mujeres no solo como funcionarias públicas, congresistas o jefas de algún gabinete, sino también como mujeres que pueden elegir, ¿no? No solo estamos hablando de ser elegidas, sino también de poder elegir. Sobre la presencia paritaria, se requieren acciones para eliminar estereotipos de género que cuestionen la capacidad de las mujeres, también mecanismos de protección sobre manifestaciones de violencia de género, como el acoso político. Dado que la transformación sociocultural es progresiva y no automática, es que recién se podría hablar de cuotas de género, ¿no? Que son una alternativa en teoría temporal hasta que podamos revertir estos estereotipos o esta concepción sociocultural de lo que son o dónde deben ejercer las mujeres. También podemos hablar no solo de cuotas, sino también de alternancia, ¿no? Que no solo se exige el 50% de mujeres, sino que también se dispone la rotación por sexo, ¿no? De mujer, hombre u hombre-mujer, para evitar que dos personas del mismo sexo estén de manera consecutiva. En el caso peruano, ya hablando de nuestra realidad, se eliminó lamentablemente la alternancia en la fórmula presidencial, pues actualmente la ley orgánica de elecciones solo señala que esta fórmula debe incluir por lo menos un hombre o una mujer, ¿no? Pero no asegura su presencia de manera intercalada. Además, en el caso de las elecciones regionales, la fórmula de candidatos a los cargos de gobernador y vicegobernador ya no obedece tampoco al criterio de alternancia. A este criterio ha sido totalmente suprimido. Estos cambios se dieron nada más el año pasado, en 2024, es decir, son recientes y podríamos decir que al menos en este punto estamos retrocediendo. En cuanto a la obligación deliberativa, si bien el debate público debe ser libre y por ello la Constitución justamente también da una cierta libertad, ¿no? A los senadores y diputados que dicen no son responsables sobre sus opiniones y votos. Esto no debe ser excusa para perpetrar discursos de odio o discursos que tengan estereotipos de género, ¿no? Que impidan la participación paritaria. Eh, no sé si me podrían dar 2 minutitos para cerrar, por favor. Ya, gracias. Sí, Sobre, sobre la democracia representativa, los estados deben mantener espacios seguros, como mencioné, se debe luchar contra el acoso contra las mujeres en la vida política. Ya tenemos una ley que sanciona este acoso y justamente el jurado también ve cómo se viene aplicando y qué casos son los más concurrentes, ¿no? Y quiénes son las víctimas y victimarios. Sobre la democracia y participación directa, se debe velar por la presencia e intervención de colectivos de mujeres en los asuntos públicos, sobre todo aquellos que les afecten, ¿no? Que se adopten sus ideas o en caso contrario, creo que hay un deber de fundamentación del por qué no estaríamos
haciendo caso, oyendo o aplicando lo que se propone. Finalmente, sobre la obligación de participación efectiva, cabe decir que esta es transversal, ¿no? Porque no basta convocar o tener, como digo, en el papel, ¿no? Consultas ciudadanas o votaciones generales, sino que se requiere de políticas sólidas que aseguren la efectiva participación de todas y todos, ¿no? No podemos decir que una mujer tiene las mismas posibilidades de ir siquiera a votar cuando tiene que hacerse cargo de las labores domésticas o las labores de cuidado. No podemos hablar de una mujer que tenga igual condición para participar en política cuando no ha tenido el tiempo ni los recursos para poder acudir a una formación política sólida, ¿no? Tampoco podemos hablar que una mujer, desde un enfoque interseccional, una mujer indígena, una mujer rural puede ir a ejercer su voto si es que el local de votación queda súper lejos del lugar donde reside, ¿no? Las barreras geográficas creo que también son un punto que debemos considerar en este aspecto. En el caso peruano, el reto que tendrán los funcionarios elegidos en 2026 será decidir si siguen con la línea de retrocesos en materia de igualdad de género. Ya hemos visto que se ha cambiado la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, suprimiendo el enfoque de género. Eh, Estamos viendo intentos de bajarse la ley 30364 que regula, bueno, que sanciona los casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de manera especial por supuestas denuncias falsas. Entonces, creo que el reto de la gobernanza que venga al 2026 va a ser decidir su camino, ¿no? ¿Vamos a seguir con este retroceso en materia de igualdad de género o por el contrario vamos a resistir y vamos a avanzar o recuperar lo poco que se logró en su momento, ¿no? Evidentemente, cual sea la decisión de las personas elegidas, esto va a tener un costo político, ¿no? O sea, no se puede estar bien con Dios y con el diablo, como diríamos. Tener que elegir algún bando y, bueno, veremos cómo ello se aplica en una gobernabilidad. Bueno, sin más que agregar, agradezco el tiempo extra que me han podido dar, su atención a cada uno de ustedes y espero haber aportado un poco en el entendimiento y la importancia de la paridad de género, ¿no? En la participación política, sobre todo a cara de las elecciones 2026. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Rubí Prado Chávez, por su muy estupenda ponencia. En realidad, sí, la paridad de género es un tema que muy pocas personas tocan, y más aún ahora que tenemos las elecciones generales, ha sido bastante pertinente haber tocado este punto. Muchas gracias, abogada, felicidades. Y bueno, por último, ya para cerrar con broche de oro estas intervenciones iniciales, pero no menos importante, cedo el uso de la palabra al bachiller Eduardo Chocano Rabina por el tiempo antes estipulado. Bueno, muchas gracias, Cristina. Me halagas con ello de cerrar con broche de oro ante las ponencias anteriores que se han realizado, bastante interesantes, déjame mencionar. Y bueno, justo me mandado una diapositiva, no sé si la podrían empezar. Ahí está perfecto, Rodrigo ya la estaba compartiendo. Y bueno, yo también voy a hablar sobre la democracia representativa. Yo soy un ferviente creyente de ella, pero exactamente voy a ahondar sobre cómo esta se va a ver afectada por estas elecciones generales que ya se nos vienen. Para ello voy a tratar brevemente 3 conceptos claves para entender la problemática que les vengo a presentar. Así que la siguiente lámina, por favor. Y bueno, en palabras sencillas, esta es la base de la columna vertebral de nuestro sistema político. Nuestra Constitución ha señalado como tal que el soberano del poder es el pueblo. Como tal, la población es la verdadera dueña del poder. ¿Y cómo se ejerce? Mediante autoridades elegidas y sometidas a diversos límites. A su vez, nuestro Tribunal Constitucional que ha señalado que los representantes no son meros portavoces de los intereses particulares. En realidad, estos se vuelven como un órgano colegiado con autonomía para deliberar y decidir en función del bien común. ¿En qué sentido es ello? Tenemos una gran cantidad de pobladores en nuestro país. Sin embargo, no es que todos gobernemos, no es que todos vayamos al Parlamento y gobernemos. Ya no estamos en ese antiguo modelo democrático directo. Vivimos en una democracia representativa. ¿Esto qué implica? Que estas mayorías van a elegir a unos pocos para que estos gobiernen a nombre de todos. Pero estos pocos que gobiernan, no es que gobiernen con una libertad absoluta, para nada. Gobiernan con diversos controles y tienen que gobernar pensando en las mayorías. Esto lo vemos en lo que es el Congreso de la República, lo vemos cuando se vota por el presidente de la República y sus vicepresidentes como tal. Recordemos que se vota por todos ellos, no solo votas por el presidente.
Cuando votas por el alcalde, por el gobernador, por el consejero o el regidor, estos actos electorales, estás cediendo tu porcentaje de soberanía, de poder que tienes en el Estado, lo estás cediendo a unas pocas personas para que éstas gobiernen en beneficio de todos. La siguiente lámina, por favor, es ya netamente los partidos políticos. ¿Por qué son importantes para esta temática de la democracia representativa? Y es de que los candidatos que votamos vienen principalmente de ellos. Claro está que existen los movimientos regionales, no se debe desprestigiarles. No obstante, los altos cargos del Estado, Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, del Parlamento andino, puedo hacerle mención, provienen de partidos políticos. Y esto mismo ya se tiene una ley propia, la ley 28/C1/24, es la que se encarga de regularlos. Entre las múltiples funciones que tienen, ellos tienen que socializar políticamente a la ciudadanía y agregar intereses en propuestas comunes. A su vez, canalizan las demandas hacia las instituciones y buscan contribuir a la estabilidad del sistema peruano. En palabras sencillas, esa es su lógica. Tienen que canalizar intereses y demandas sociales para luego transmitirlas con sus representantes en los diversos órganos de poder donde ellos puedan acceder. Vale mencionar que un elemento importante de un partido político es su ideología. La ideología es el pensamiento que ellos transmiten y que es la brújula de su accionar. Se supone que los partidos políticos tienen una ideología que es la que determina su pensamiento y su actuar. Un ejemplo clásico de ellos, cuando se habla de izquierda o se habla de derecha. En palabras sencillas, podríamos señalar, para no ahondar tanto en la temática, que ese sería su pensamiento, su ideología. A su vez, y una problemática es cuando estos partidos adoptan lógicas antisistemáticas, terminan socavando el modelo democrático. Y bueno, en el caso peruano vale mencionar que son el único medio para acceder a los principales cargos públicos. Por eso es que estos son una especie de filtro para reclutar, formar y conseguir respaldo en sus autoridades. No es como que un ciudadano que no esté militando en un partido político pueda automáticamente decir, me voy a lanzar a la presidencia y me lanzo solamente yo como persona natural. No es posible como tal. Tiene que estar por un partido político. Si vamos al tema del Congreso, por ejemplo, no es que se pueda lanzar directamente su candidatura. Tiene que ir o como miembro de una lista, puede haber ganado elecciones internas, o va como tal por el hecho de haber sido invitado. Pero el partido político termina siendo un mecanismo, un medio para llegar a este cargo público. Ahí está principalmente un gran elemento de importancia de los partidos políticos. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, la barrera electoral. Estos son los tres conceptos claves que siento que tienen que entenderse para entender la problemática que les vengo a traer. Y bueno, la que se establece en la ley 26.859 en su artículo 5. Se exige que para entrar a la repartición de escaños se tiene que alcanzar al menos el 5% del número legal de miembros de la Cámara, diputado o senador, y el 5% de los votos válidos a nivel nacional. ¿Esto por qué se realiza? ¿Por qué se limita los que entran como tal al Parlamento o los que acceden como tal a la Presidencia de la República? Porque se busca estabilizar el sistema, se busca reducir la dispersión, facilitar el gobierno de las mayorías, busca crear consensos y mejor gobernabilidad. Sin embargo, eso también termina excluyendo a minorías legítimas. ¿Y por qué menciono ello? Y van a entenderlo ya luego con la siguiente diapositiva. Porque hay un montón de partidos políticos, de organizaciones políticas que consiguen un porcentaje de votos, pero que este no se ve representado. Claro está que esta lógica se aplica para países o estados con no gran cantidad de partidos políticos. Que haya pocos partidos políticos, por lo tanto, los que en realidad no lleguen a pasar la valla, son aquellos políticos que no se ven respaldados por la población. Y sin embargo, el Estado peruano, poco a poco, parece que ha ido dejando esa lógica. Ha ido dejando esa idea de pocos partidos políticos y los que pasen la valla son los que realmente van a representar. Y con ello vamos a la siguiente diapositiva, donde les voy a presentar un caso real. El caso de nuestra última elección presidencial. Vale mencionar que este cuadro proviene de una investigación que vengo realizando con el doctor Joaquín Cáceres. Y este cuadro representa los partidos políticos que participaron en la elección, que llegaron a poder ser votados, porque vale decir que habían más partidos políticos, pero que fueron renunciando a lo largo de la campaña presidencial, y que nos percatamos que desde Victoria Nacional para abajo no llegaron a como tal a pasar la valla electoral, no pasaban el 5%. Si vemos la sumatoria de votos, tranquilamente han pasado el 1,5 millones de votos. 1,5 millones de votos que como tal no se llegó a ver representado. No es una cantidad ínfima, es una cantidad considerable de personas que como tal no vio su voto directamente representado. La mitad de los partidos políticos que participaron, podemos decir, no vieron representación alguna en Parlamento.
Y este 1,5 millones de votos, que en realidad fueron más, ¿qué pasa con ellos? Bueno, estos votos se tuvieron que hacer la regla de repartición de escaños. Eso terminó favoreciendo a los partidos que sí lograron pasar la valla, aumentando la cantidad de congresistas, en este caso, que tuvieron finalmente en su representación congresal parlamentaria. Es curioso, ¿no? Si nos damos cuenta, solamente llegaban a ser votados 20, 10 llegaban a pasar la valla, y estos 10 terminaron siendo beneficiados por esta repartición de escaños que se realiza con los votos que no se vieron realmente representados. ¿Y esto por qué resalta más en esta elección? La siguiente lámina, por favor. Resalta bastante este tema en esta elección porque, como nos damos cuenta, nos adelantó un poco ahí, una menos. La anterior a esa donde sale la... Perfecto. Estas son ahorita la última encuesta de Ipsos que ha salido el día de hoy. Salió hoy a las 12 de la tarde, casi para la hora del almuerzo. Si nos damos cuenta, técnicamente solo estarían pasando la valla 3 candidatos, curiosamente. López Aliaga, Keiko Fujimori y Mario Vizcarra. ¿Qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con los que votan a otros? Con los que votan blanco viciado o los que no están precisando voto. Son una gran cantidad de votos que, como tal, no estarían siendo representados realmente. Y que van a favorecer a los que pasen la valla electoral. Pasen con 10%, con 7% o con 5%, que es lo mínimo que se requiere. ¿Se imaginan la cantidad de representantes que van a tener? Que en realidad no sea su representación real, sino que sea la representación que tendrían por los mecanismos legales que manejamos actualmente. Y con ello quiero irme a la siguiente diapositiva, que es ya un ejemplo como tal real, que es una simulación con la última encuesta de Ipsos de noviembre. La hizo mi buen amigo Giancarlo Rodríguez y con un compañero, Jorge Luis. Recuerdo muy bien cuando lo sacó Giancarlo Rodríguez y terminamos teniendo un pequeño debate ahí, conversando sobre esta temática. ¿Por qué? Porque hubo una simulación con la encuesta de Ipsos de noviembre. Y actualmente están participando entre 38 organizaciones políticas, entre alianzas y partidos políticos, los que están buscando la presidencia. Y de los cuales, técnicamente, según esta simulación en base a una encuesta, habrían pasado 4 nada más. ¿Se imaginan como tal puede ser así esa hiperinflación o inflación de representación real que van a tener? Porque bien, es una simulación, pero observen, 41 diputados para un partido, 34 para el otro, 33 para el otro y 22 para el otro. De 38 participantes, solamente 4 tendrían representación real. ¿Qué pasa con todos los demás votos? ¿Se van a llegar a ver representados? ¿Todo va a ser en base a la regla de repartición de escaños? ¿Qué va a suceder? Eso siento que es el gran reto de esta elección que se nos viene. La gran cantidad de partidos políticos que existen, al estar postulando todos al mismo tiempo, van a tener diversos porcentajes de votos, 1%, 1,5%, 0,5%, 2%, 2,55%, etcétera, etcétera. Pero pocos van a ser los que realmente se van a ver representados, ya que no pensamos seriamente el sentido del voto que vamos a manejar y con las reglas electorales que estamos jugando hoy en día. Bueno, viendo que me queda un minuto, planteo como reflexión final esa idea. ¿Realmente el voto que uno realice se va a ver representado en esta elección? ¿O más bien lo que va a predominar va a ser estrategias ligándose totalmente al sistema legal que manejamos para la repartición de escaños exactamente en este momento en la Cámara, tanto de diputados como senadores, que es lo que se nos viene en la próxima elección? Con ello concluyo, muchas gracias. Agradecemos al bachiller Eduardo Chocano Rabina por su muy distinguida ponencia, cerrando así de manera satisfactoria las intervenciones iniciales de esta primera mesa de diálogo. Para ello, ya como corresponde a nuestro programa, tendremos el diálogo entre nuestros panelistas y las respuestas a las preguntas del público por los próximos 20 minutos, para lo cual nuevamente los exhortamos, estimados participantes, a que puedan remitir sus dudas y o consultas en el chat de Zoom. Si bien la abogada Alejandra Quije, por motivos personales, no nos va a poder acompañar en esta etapa, tenemos a nuestros dos grandes panelistas para poder abrir este debate y responder las preguntas que nos tengan a bien realizar. Abogada Rubí, Eduardo, ¿alguno de ustedes le gustaría iniciar con este conversatorio? Bueno, si se puede, yo parto. Si le parece, Rubí. Sí, está bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, respecto a la primera ponencia, es bien interesante que se esté tratando ese tema. Yo publiqué un artículo este año para el Colegio de Abogados de Ayacucho, tratando un poco la temática de lo que es referéndum,
Solo que exactamente yo planteaba aumentar más bien el respeto que se le tenga que tener a esta figura, porque actualmente el plazo es de 2 años. Yo soy un partidario que los resultados del referéndum se respete por lo menos a 5 años, que es finalmente lo que es el periodo como tal del mandato del presidente de la República o el mandato de los congresistas. ¿Por qué plantea esa lógica? Porque veo necesario que decisiones del propio pueblo peruano tenga un respeto de misma jerarquía. Finalmente, cuando hablamos de un referéndum en reforma constitucional, se está hablando de posiblemente cambiar la norma más importante de nuestro Estado, que es la Constitución política. Entonces, ¿por qué la duración de esta tiene que ser menor a otras elecciones de mismo nivel, de misma categoría, como lo es elección de un presidente de la República o lo que es elección de congresistas? Y bueno, respecto a la ponencia que realizó Rubí, también me pareció bastante interesante porque es otro elemento clave de la democracia representativa. El tema de la paridad, el tema de la alternancia, son logros que se han ido ganando poco a poco en el derecho electoral, en el sistema electoral que nos manejamos, y que tienen que seguir manteniéndose y desarrollándose. Entonces es necesario como tal que más que se les debilite, se les fortalezca al fin y al cabo. Porque la población peruana somos gran cantidad de personas con múltiples características, con múltiples particularidades, y que todos tendríamos que apuntar a verse realmente representados. Bueno, ello mi comentario sobre las ponencias que se han realizado. Sí, concuerdo con Eduardo, creo que se han tocado puntos muy álgidos de lo que se espera tanto de nuestras elecciones 2026, pero también hacia adelante, ¿no? Porque no solo queremos que estas elecciones salgan de la mejor manera y podamos de algún modo avanzar en la superación de la crisis que estamos viviendo de gobernabilidad, sino que creamos fórmulas sostenibles a largo plazo, ¿no? Sobre la ponencia de Alejandra, lo que más me llamó la atención, muy ya dejando al lado también lo que ya comentó Eduardo para no repetir, es el tema de la importancia de la interpretación constitucional, ¿no? Porque creo que en este punto el Tribunal Constitucional a tener un rol importante para poder definir ciertas figuras políticas, ciertos competenciales que puedan surgir, ciertas definiciones de derechos o instituciones que parten de los derechos políticos y también de la propia democracia, ¿no? Justamente Ale ha expuesto de manera bastante clara, bastante explicativa sobre este fallo que limitó en lo que se vendría a ser el derecho constitucional al referéndum. Y sobre ello quería decir que yo también creo que como Ale, porque es lo que entendió su ponencia, que la interpretación constitucional no es neutral como quisiéramos creer, ¿no? La interpretación constitucional no es como que, bueno, elijo el criterio de literalidad y ya soy lo más certero y lo más apegado a la norma y por ello soy el que está más en lo correcto. Eso no es así, ¿no? Hay diversas herramientas, hay diversas formas de interpretación constitucional que nos pueden ayudar a seguir fortaleciendo nuestra democracia, nuestro Estado constitucional. Tenemos herramientas como, por ejemplo, el tema de las lagunas axiológicas, los principios implícitos, lagunas normativas también si se quiere, si se cree que existe, ¿no? Entonces creo que también en nuestro caso como comunidad académica va a ser importante la creatividad, si se podría decir, con la que vamos a construir soluciones democráticas a lo que se viene no solo en las elecciones 2026, sino también para adelante en lo que siga de nuestro país, ¿no? En el caso de la ponencia de Eduardo también me pareció súper interesante el tema de el problema que tenemos por la gran cantidad de partidos políticos que tenemos, porque en realidad aquí creo que no hay una línea política, ¿no? Se crean partidos, se desarman partidos cada vuelta electoral y no hay como una consolidación de valores firmes en un determinado partido, sino más bien lo que salga y lo que pueda ganar votos en esas elecciones, ¿no? No hay una consolidación de partidos reales en nuestro país, ¿no? Y aquí sí, si me permites, Eduardo, tenía una pregunta, ¿no? Si la gran cantidad de partidos políticos podría ser limitada con fórmulas de democracia militante, ¿no? O sea, o sea, limito derechos políticos para poder proteger la democracia como Estado, como Estado ideal, ¿no? De gobernanza. O, en todo caso, es preferible tener sin límites el derecho a la participación política, porque evidentemente hay un riesgo, ¿no? De limitar partidos, como también mencionas, quizás algún partido que represente minorías o qué sé yo, ¿no?
Solo eso y bueno, gracias. Dale, perfecto, por alusión, responde entonces. Y bueno, claro, como tal, por ejemplo, el tema de las PASO, el famoso debate que se armó en la reforma de 2021. Para mí las PASO eran totalmente necesarias, porque claro, ¿cuál ha sido? Cuando se abrió esta postura de la democracia interna, que hemos visto que ha pasado en múltiples partidos, por ejemplo, rescato el caso del APRA, que tuvo 13 candidatos como tal a la interna y tuvo una gran participación interna de su propia militancia, se hizo con la intención de que los partidos que no puedan siquiera aplazar o cumplir su propia democracia interna no lleguen a la elección general. No obstante, ¿qué es lo que aconteció en la realidad? Listas únicas que candidateaban, listas donde participaban, donde solamente se buscaba votar 3 delegados, 5 delegados. Entonces, se volvió más un requisito o una etapa previa que de verdad un verdadero reto de militancia participativa de sus propios militantes. Entonces, esto generó que como tal, bueno, netamente solo un partido político, podemos decir, no pasó lo que es este desafío en la democracia interna. Los demás pudieron pasar dicho desafío y continúan en la carrera electoral. Entonces, las PASO siento yo que viene siendo un mecanismo de mayor control. Y ya por otro lado, otra creencia que tengo, que es ya yendo más a la propia fundación de partidos, más que allá a los existentes, es que debe ser más complicado crearlos. Se tiene que aumentar la cantidad de militantes que se requiere para crear partidos políticos, porque esto va a obligar a que personas con pensamientos similares tengan que unirse para completar la cantidad de firmas que se requiere y lograr la creación de los partidos políticos. Y esto a su vez, al haber menor cantidad de partidos políticos, por la mayor complejidad de crearlos, va a generar a que se obliguen a crear consensos, porque va a haber más cantidad de participantes en los mismos partidos. Entonces lo va a obligar, se quiera o no, a que coordinen entre ellos sus estrategias, sus posturas, su ideología, a quienes van a mandar las listas. Siento que esos dos puntos serían necesarios tratar para mejorar el modelo que actualmente tenemos, ¿no? Uno, retorno de las PASO, y dos, como tal, aumentar, para mi gusto, más que otros requisitos, aumentar la cantidad de simpatizantes militantes es el término correcto, que se requiere para crear un partido político. Ellos serían mis comentarios. Sí, de verdad lo que mencionan es los puntos bastante controversiales de lo que está trayendo estas elecciones generales. Y también yendo en la línea de sus ponencias, tenemos aquí una pregunta que nos llegó al interno, que si bien podría parecer que está dirigida más para Rubí, también no exime que Eduardo pueda responder esa pregunta. La pregunta más bien nos dice, ¿qué otras medidas pueden implementarse al interior de los partidos políticos, sin perjuicio de la paridad en números en cuanto a cantidad? ¿Qué medidas se pueden implementar para reducir estas brechas e impulsar mayor participación real femenina en la política peruana? Rubí, Eduardo. Ahora sí. Sí, no se podía activar el micrófono, ya iba a entrar en desesperación. Este, sí, mira, creo que si bien la pregunta creo que va enfocada en la tarea de los partidos, por ejemplo, yo quisiera que una medida fuerte que tiene que estar dentro de los partidos es luchar contra su propio, o sea, de manera interna tener un reglamento claro contra el acoso político, porque lo que pasa muchas veces dentro incluso de los propios partidos es que las mujeres, incluso con este tema de las cuotas, están solo por cumplir. Entonces, esa no es la idea, ¿no? Si bien es importante que estén en números, también lo importante es, como mencioné en mi intervención, que se tomen en cuenta realmente sus intervenciones, sus ideas, que tengan realmente un papel participativo dentro de la organización y dentro de la participación y listas que pueda tener el partido político. Además, creo que también en la medida que la participación política de mujeres muchas veces es por factores externos también, como mencioné, el tema de la doble carga laboral, porque no solo tienes que trabajar en el partido, sino también tienes que ejercer labores de cuidados, sería importante que los partidos también vean la forma de conciliar esas labores, ¿no? Porque lo que pasa en la realidad es que si bien debería haber una corresponsabilidad parental, lo que ocurre es que al final del día las mujeres son las que terminan ejerciendo la mayor carga de cuidados. Entonces, por ejemplo, en sus reuniones también, lo que se prevé, por ejemplo, en el Poder Judicial para poder conciliar este tipo de la vida familiar con la vida laboral, en el caso de las mujeres, es tener, por ejemplo, lactarios, tener
guarderías, ¿no? Sería importante que los lugares donde estos partidos se puedan reunir también contemplen ese tipo de servicios. También tener escuelas inclusivas de canteras políticas, ¿no? Que se vea que se incluya bastante desde etapas muy jóvenes a mujeres para que puedan construir de manera sólida una carrera política dentro de este determinado partido, ¿no? Creo que esas más que nada son también prestaciones que tienen que dar el partido, pero también sería interesante abordar si es que el Estado puede tener ahí un labor subsidiario también, ¿no? Como ocurre también en el tema de las campañas, que el Estado puede subsidiar, en el caso de este tema de poder poder asegurar la presencia de mujeres, ¿no? Bueno, por mi parte, complementando y lo ya bien desarrollado por Rubí, la verdad, te nota que se maneja bastante bien en esta materia. Sería la propia regulación que los partidos pueden hacer sobre sí mismos. Los partidos políticos, movimientos regionales, mediante sus propios acuerdos plenarios, que son como tal mayormente su órgano de mayor jerarquía administrativa dentro del mismo, tienen la capacidad de establecer requisitos adicionales a los que ya pone la ley. Pero claro, no puedes poner menos requisitos de los que establece la ley, pero tú mismo puedes ampliarlos, se podría señalar de este modo. Entonces, si los partidos políticos quieren fomentar lo que es la paridad, quieren fomentar perfiles específicos, o quieren como tal buscar combatir mucho esta situación de desigualdad que se puede llegar a generar, lo puede autorregular el mismo partido político. Cuenta con capacidad de su propia normativa administrativa interna de regular estas características. Entonces sería también otra alternativa, que la misma dirigencia vea esta situación y ellos, si es que como tal ven que la ley presenta falencias, ellos mismos se autorregulen para enfrentarlas. Ello sería mi aporte. Muchas gracias por las respuestas de ambos. Aquí, siguiendo con las preguntas, tenemos una parte de Sergio Marcelo Villanueva, que, si no me equivoco, también es uno de nuestros panelistas para la próxima mesa de diálogo. En ese sentido, su pregunta dice lo siguiente: la actual ley de igualdad sigue vigente y habla expresamente de una igualdad de oportunidad entre varón y mujer con el fin de buscar cambios estructurales. Pese a ello, ¿consideran que la eliminación del enfoque de género significaría un retroceso en la lucha por la igualdad, igualmente entre varón y mujer? Ya, muchas gracias por la pregunta. En realidad, como mencionó Cristina, tengo el honor, sí, yo creo que el honor de trabajar en la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Entonces, nosotros hemos podido elaborar pronunciamientos sobre cuando era propuesta legislativa, ¿no? De la nueva ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y ahora, este enfoque de género se ha cambiado, ¿no? El nombre, la terminología, ahora es enfoque de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si bien la ley, la nueva LIO, que se ha aprobado, sigue contemplando o sigue reconociendo la vulnerabilidad de la mujer frente al varón, o sea, no la niega, lo cierto es que quita una herramienta muy fuerte para poder combatirla, que es el enfoque de género. Ahora, ¿qué es el enfoque de género, no? La mal llamada ideología de género. El enfoque de género es poder reconocer que ciertas medidas afectan de manera diferenciada a hombres, a mujeres. Por ejemplo, en contexto electoral, si nosotros quisiéramos, bueno, ya se le dio el informe de que no va a haber voto electrónico, que no ha pasado el tema de la consultoría, pero digamos, ¿no? Decía sí, voto electrónico va, pero en Perú la brecha digital de género, o sea, ¿quiénes tienen más acceso a Internet, a aparatos electrónicos? ¿Hombres, mujeres? O mejor dicho, ¿quién tiene menor acceso a este tipo de insumos? Las mujeres. O sea, hay una brecha digital de género. Entonces, si nosotros quisiéramos implementar este voto electrónico, si miramos con enfoque de género, estaríamos afectando el voto de las mujeres. Eso nada más es el enfoque de género. No es nada más y nada menos que eso. Mirar de manera diferenciada los impactos diferenciados, pero de determinadas medidas o propuestas legislativas. Entonces, el problema de la persona que ideó este proyecto, no vale la pena mencionarla, era más que nada ir en contra de lo que ella llama, pues como menciona, la ideología de género. Ella no está tanto en contra del tema de la vulnerabilidad de la mujer, sino más bien de reconocer las disidencias.
porque en realidad la violencia de género no solo es violencia contra la mujer, sino también es violencia contra lo no hombre, es decir, comunidad LGBT, básicamente. No lo heteronormativo, si podríamos decirlo así. Entonces, al momento de quitar el enfoque de género, estás vulnerando a las mujeres, porque ya estás quitando esta herramienta de que, oye, las diferencias que existen en la realidad entre hombres y mujeres se basan en el género, no en el sexo, porque son diferentes. El género, por un lado, es lo que se considera por social e ideológicamente correcto en un determinado tiempo y sociedad para lo que se determina correcto para hombres y mujeres, o sea, dependiendo de su sexo. Pero el sexo ya viene al tema biológico, ¿no? Entonces, al quitar esta herramienta, tú estás diciendo prácticamente que las diferencias son parte del sexo, son parte de un resultado biológico y ello no es así. Es parte de la construcción que nosotros hemos hecho de diferenciar lo que es adecuado para el hombre y lo que es adecuado para la mujer. Entonces, yo creería que sí, hay un retroceso en materia de quitar esta herramienta para poder luchar contra las desigualdades entre hombres y mujeres, y también una afectación especial, porque esa ha sido explícitamente, si uno lee la exposición de motivos de este proyecto de ley, dice expresamente como que no debería, que solo hay dos, ¿no? Solo hay dos géneros, hombre y mujer. No existe comunidad LGBT, no, o sea, ninguneado toda esa comunidad, según la señora, no existe. Entonces, quitamos la palabra género, pero ello no es así, ¿no? Entonces, yo sí creo que sí hay un retroceso, que es importante nombrar las cosas, porque si uno no nombra las cosas no existen, y poder, sería importante, bueno, seguir cuestionando esta nueva norma por las razones que he expuesto, y bueno, ver que las demás normativas, decretos, por ejemplo, la PENIG, ¿no? Que es por la igualdad de género, no se eliminen este tipo eh, de enfoques, ¿no? Como es el enfoque de género. Solo eso. Gracias. Sí, Rubí, lo que mencionas sobre este tema de paridad de género y en cuanto a la lucha, se podría decir, por la mujer de alcanzar un puesto relevante en un partido, es un tema que no se está tocando con la importancia que se debería. Entonces, el hecho de poder implementar distintas medidas más allá de una mera legislación, sumamente importante. Y ya para ordenarnos en cuanto a los tiempos, también, si me permiten, yo tengo una pregunta. Esta pregunta está más enfocada, si bien a la ponencia de Eduardo, también Rubí, sumamente invitada a que puedas responderla. Mi pregunta, más que nada, se refiere a que esta proliferación de partidos políticos, de alianzas que puedan haber, que existen en nuestro país, ¿ustedes considerarían que responde a una mayor pluralidad política, o tal vez es la evidencia más significativa de una debilidad estructural en cuanto a nuestro sistema de partidos? Porque si bien es cierto, el pluralismo es un valor democrático que representa nuestro Estado de Derecho, y en el caso peruano suelen existir, considero yo, partidos poco institucionalizados, y a lo que me refiero con poco institucionalizados es que giran en torno a liderazgos particulares, personales, antes que a programas ideológicos. Entonces, redirigiendo la pregunta sería, ¿esta cantidad enorme de partidos y alianzas respondería a una pluralidad política o la evidencia de una debilidad en cuanto a nuestro sistema de partidos? Bueno, en realidad yo considero que son ambas, vale decir. ¿Por qué? Porque claramente hay una pluralidad de pensamientos. Antiguamente, netamente, se hablaba de derecha, izquierda, centro. Las concepciones más básicas, todos hablamos de izquierda democrática, izquierda revolucionaria, derecha liberal, derecha neoliberal, centro izquierda, centro derecha. O sea, hay una gran pluralidad de pensamientos. Entonces, claro, todos ellos quieren verse representados. Todos ellos buscan, claro, un movimiento político, organización política para ver representados sus intereses y apuntar como tal a los altos cargos del Estado, que al fin y al cabo son los que permiten establecer las políticas públicas, establecer las leyes, las resoluciones administrativas, etcétera, etcétera, que es lo que termina manejando el aparato estatal. Sin embargo, y acá viene lo de la debilidad de este sistema, es la facilidad para crearlos,
la facilidad de poder plantear ideologías. Si revisamos estatutos, el apartado de ideología como tal suele ser 1 a 2 párrafos. De ahí termina completándose ese apartado ideológico doctrinario, que entre comillas es el sustento de un partido político. Ya no acontece como antes, que los partidos políticos creaban obras y libros y enciclopedias y congresos ideológicos para explicar qué era su pensamiento y explicar cómo en base a su pensamiento planteaban su política pública. Hoy en día mucho está pasando. Primero planteo mi partido, creo la ideología y luego hago congresos para explicarla. O sea, está pasando un poco al revés. Primero tengo el partido y luego recién empiezo a plantear bien mi ideología. Entonces, siento mucho que esa es la problemática. Muchos pensamientos quieren verse representados, pero corren también. Sienten que tienen que correr contra ese tiempo y ven que una forma de crecer como tal su pensamiento es crear un partido político, lo logran crear y recién en ese momento empiezan a preocuparse por ver cómo me institucionalizo. Cómo planteo bien mi ideología, cómo planteo bien mi pensamiento, cómo planteo bien mis fórmulas electorales, mi funcionamiento interno, mi estructura orgánica. Y ahí vienen las problemáticas como tal, ¿no? Que terminan siendo partidos con pocos representantes notorios como tal a nivel social y que como tal finalmente su representación en los votos no llega a ser muy elevada. Esa sería mi respuesta. Sí, muchas gracias, Eduardo. En ese sentido, ya por cuestiones de tiempo, estaríamos culminando lo que es esta primera mesa de diálogo con el tema cultura constitucional e importancia del proceso electoral general 2026. Muchas gracias a nuestros ponentes, Eduardo, Rubí, por su participación y les extendemos nuestra invitación para que bajo su consideración puedan permanecer en el desarrollo de nuestro conversatorio. Esperamos contar con ustedes en próximos eventos de las jornadas interuniversitarias. Muchas gracias a los dos.